tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Gracias por acompañarnos una vez más. Este es su programa El Salvador Today. Una vez más queremos agradecerle que nos permita llegar hasta donde usted se encuentra. Gracias, por supuesto, a la magia de la tecnología. Este día que hemos creído importante analizar el anuncio que recientemente hizo el presidente de la República y que se vuelve sumamente importante en este momento, como es la ampliación o tal vez mejor dicho, el lanzamiento de la fase 4 del Plan Control Territorial, que implica un mayor involucramiento de parte de las Fuerzas Armadas, como el presidente lo ha llamado una incursión. Además, el mismo director de la policía explicó que se trata de tener mayor presencia, mayor fuerza en esas zonas del país que actualmente están siendo acosadas por pandillas. Esto genera sin duda una gran cantidad de interrogantes. Tenemos que saber que la simple incursión del ejército, de cuerpos armados, tiene sus repercusiones, tanto positivas como negativas, pero que además debe entenderse también como un esfuerzo a largo plazo. No soy yo el indicado para explicar esto, sino que por supuesto es nuestro invitado, Luis Contreras, experto en seguridad, además analista político, a quien una vez más quiero dar la bienvenida y agradecerle que esté aquí. Luis, gracias. Sabemos que en estos días está muy ocupado, pero qué bueno que nos ha dado unos minutos. Gracias. Sí, no, gracias Luis, tocayo, por el espacio y saludo también a tu audiencia, que sé que es mucha, inclusive a nivel de la diáspora. Y sí, definitivamente vimos el anuncio el día lunes del presidente de la República con respecto a incrementar paulatinamente y de forma bastante exponencial, diría yo, el número de efectivos militares para la fase 4, que se ha denominado incursión. Mira, hay que desglosar esto. Evidentemente la Fuerza Armada, su labor es la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, desde el gobierno del FMLN se ha traído recurrentemente con decretos tareas de seguridad pública en acompañamiento a la PNC. A diferencia del gobierno del Frente, fue intermitente, fue más una cuestión de maquillaje. Ahora obviamente se ha logrado una mejor conjunción, coordinación entre PNC y Fuerza Armada, y los resultados han sido muy buenos. Tenemos una disminución de violencia homicida histórica, y así como otros rubros, 77 municipios se ha disminuido la violencia gracias al Plan Control Territorial. Es decir, no es al azar. El problema es de que cuando se le da un tinte político, ahí se confunde la población, cuando dicen busca enquistarse en una dictadura el presidente actual, etcétera. Yo creo que sin duda es bien importante lo que usted dice, que tiene que haber una coordinación, digamos. Yo lo que siento y esta es una apreciación muy personal, tengo que decirlo así, yo lo que siento es que nunca se ha sabido explicar, tal vez en parte por la necesidad también de resguardar ciertos aspectos de la política de seguridad, cómo se debe coordinar, es decir, quién debe tomar qué tipo de decisiones en el campo, ¿verdad? En el terreno, cuando están presentes tanto la policía como el ejército, qué tipo de coordinación debe tener, quién toma las decisiones, por ejemplo, de las frecuencias de los patrullajes, de a qué tipo de personas intervenir, bajo qué criterios, qué tipo de labor preventiva además se debe hacer. ¿Cómo debemos entender esto, Luis? ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos comunes y silvestres, ¿no? Evaluar además esa viabilidad, digamos, ese nivel de coordinación que debe existir entre dos instituciones muy necesarias, que cada una tiene su labor? Sí, indudablemente. Sabemos que un plan de seguridad no se va a dar a conocer a los medios de comunicación ni a la población general. Por eso cuando lo atacan que no se conoce el plan, es que se han explicado a grosso modo, de forma general, las diferentes fases. Algo muy claro y muy puntual que tengo que mencionar: la criminalidad no se erradica. La criminalidad se neutraliza, hay una gran diferencia. En ningún país del mundo se puede eliminar el crimen, solo se neutraliza gracias a políticas acertadas de seguridad pública o política criminal. ¿Por qué digo que se neutraliza? Porque cuando esa política deja de tener efectividad en su momento, porque todo es cíclico, puede volver a repuntar, como ha pasado un ejemplo en Estados Unidos, España, Francia, son países económicamente mejor que nosotros, y el delito de oportunidad, el hurto, robo, existe. Es decir, hay crimen, a eso quiero llegar para que lo entendamos muy bien. Aquí lo que se busca es lograr una mayor neutralización de la operatividad criminal. Ejemplo, en zonas rurales sabemos que la operatividad de las maras y pandillas se les facilita por la zona, porque no hay una tecnología, por ejemplo, los espacios públicos se lo permiten, poca iluminación, matorrales, ahí es donde interviene mucho lo que se conoce como criminología ambiental. En el sentido de que iluminas, recupera los espacios públicos y vas disuadiendo al delincuente de no poder delinquir. ¿Por qué? Porque es una zona iluminada, una zona que tiene cámaras de videovigilancia, etcétera. Pero al no poseer eso todavía, obviamente se incursiona, en este caso la fase 4, como lo denominó el presidente, enviar soldados a esas zonas de alta peligrosidad. Yo hubiera sido más de la idea, quizás, de fortalecer más todavía numéricamente la policía rural, porque en su momento la policía rural fue también creada para eso, para incursionar en zonas marginales. Y expliquémoslo de esta forma:
no es lo mismo andar en la zona urbana persiguiendo el delito que en la zona rural. El equipamiento de ropa táctica que tienen los militares específica para esa zona. Por eso es importante que lo mencionemos también, que lo logremos entender. Sin embargo, obviamente lo correcto sería, y pienso que así va a ser, porque tampoco el presidente ha dicho que esto se va a volver perenne en seguridad de los soldados. En algún momento tiene que ser transitorio, en algún momento los soldados deben volver a los cuarteles y estar solamente para situaciones de emergencia, catástrofes naturales, inundaciones, que hemos visto cómo de primera mano estas instituciones ayudan. Pero no se puede pensar, Luis, tampoco en una especie de intervención, no lo digo peyorativamente, una intervención golondrina, es decir, el que llega y se va rápidamente, es decir, porque bien, lo hemos visto antes, pues lo vimos en gobiernos anteriores, tanto del Frente como de Arena, una incursión militar, digamos, despeja, limpia, por decir una zona determinada, pero cuando los soldados se retiran a los 2 o 3 días, digamos, los delincuentes regresan. Por eso ahora se le está dando mayor continuidad, y por eso en el gobierno pasado no dio resultado, porque era una cuestión demasiado temporal. La técnica terminológica que mencioné hace un momento, los perfiles geográficos del crimen, permiten hacer una valoración de eso. ¿Cuánto tiempo se va a tener sitiada esa zona con presencia policial y militar, que es el primer nivel de fuerza, y te genera un disuasivo? Es decir, que el gobierno, en este caso las instituciones de seguridad pública y también la institución castrense, deben tener esa valoración de qué tanto ya disminuyó la criminalidad para ir paulatinamente, poco a poco, dejando esa zona. Ejemplo te pongo, en Medellín, Colombia, en el 91, en Medellín se registraron 381 homicidios cada 100.000 habitantes. Llegó a considerarse la ciudad más violenta del mundo en aquel momento, por los capos de la droga. Sí. Después, ¿qué sucedió? El gobierno tomó voluntad de erradicar eso. Las facciones que habían quedado post Pablo Escobar tenían controlada la ciudad, efectivos militares. Yo tuve la oportunidad de estar en esta ciudad y conocer de primera mano el modelo de seguridad ciudadana a través de los estados americanos, y hay una foto emblemática en Medellín, en la comuna 13, por cierto, donde están los soldados con gorro Navarone. Sí. Aquí, en cierta medida, andamos así todavía, en algunas zonas. Ahora ya no existe eso en Medellín, eso fue en los años 90. Aquí quiero llegar con este ejemplo, que va a llegar un momento acá que no va a ser necesario ya los soldados en la calle. Por eso el plan control territorial tiene diferentes fases, que también hay una específicamente que se denomina oportunidades, donde está el proyecto Cubo, que es el de prevención social de la violencia, que va obviamente encaminado, dirigido a jóvenes de escasos recursos, jóvenes en riesgo, para que puedan tener una opción real de aprendizaje en otras áreas, no solamente ser presa fácil de las pandillas. Pero a partir del ejemplo que menciona de Medellín, si esto fue en los años 90, estamos hablando de que la presencia o el uso, digamos, la intervención militar en estas zonas debería ser de ¿qué? ¿De 25 o 30 años? No, eso es acorde a las ciudades. Por ejemplo, no podemos comparar la delincuencia que había en Medellín, porque era un fenómeno diferente, eran capos de la droga. Sí, Tú sabes que lo que sucede en México. Pero Luis, o sea, yo entendería, de nuevo, desde mi postura, ¿no? Porque debería ser así, porque tenemos un fenómeno criminal bien complejo, como son las pandillas, que ha permeado en la cultura. Exacto, definitivamente. Nosotros tenemos que entender que ya tenemos pandilleros de tercera o cuarta generación. Sí, y aquí nunca existió una voluntad política para neutralizar estas pandillas. Por ejemplo, que te ponía el ejemplo de Medellín, no quiere decir que aquí vamos a pasar, bueno, no fueron 30 años, lo que sucedía fueron en 2 años se disminuyó muchísimo. Luego tiene que ir el Estado con otras fases, como es el proyecto Cubo, por ejemplo, que está recuperando el tejido social escindido durante décadas, porque si no se trabaja en la prevención social de la violencia, ellos van a ser nuevamente carne de cañón para el reclutamiento de pandillas. Por eso no puede llegar solamente a prevenir, como dicen uno, es que hay que dar educación. Y yo no estoy de acuerdo cuando dicen necesitamos médicos, profesores, no soldados, porque se está viendo de forma despectiva la labor encomiable que hacen estas personas. Han salvado muchísimas vidas. No podemos tampoco, por una cuestión ideológica, referirnos a los soldados despectivamente o al policía, porque realmente, bueno, tú sabes, yo estuve 15 años en la Academia de Policía como docente, y uno conoce de primera mano cómo se esmera a estas personas. Tuve lamentablemente un estudiante que los pandilleros lo decapitaron hace 11 años, o sea, una cuestión triste, y te das cuenta cómo estas personas hacen su mayor esfuerzo por querer darle seguridad a la población salvadoreña, y que los traten despectivamente no es justo. Necesitamos todo lo que menciona la población, soldados, maestros, y se está haciendo. Mira el plan de vacunación, para irnos un poquito relacionándolo con estos temas. Mira las computadoras que el gobierno está entregando también en las escuelas. Es decir, se está invirtiendo también en eso. Lo que pasa es que como eso no es muy noticia, es más noticia el despliegue de los soldados, es más noticia que la dictadura, etcétera, se ve siempre como una cuestión ideológica partidaria. Y es lo que debemos de despojarnos, porque estamos viendo los resultados
que son evidentes. Cuando mencionan el gobierno actual tiene un aparataje comunicacional muy bueno y por eso tiene buena puntuación, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Solamente con lo que es comunicacionalmente son muy buenos. Sin embargo, a diferencia de Antonio Saca, el expresidente ya condenado, que él tenía una muy buena comunicación también en medios, sin embargo, como no eran tangibles, evidentes los resultados, decayó rápidamente su imagen. Y vemos lo contrario ahora. Ves el Hospital de Salvador, paquetes PES, las computadoras, disminución de homicidios. Es decir, es algo bastante holístico que la población lo identifica. Ve la aprobación que se hizo ya para intervenir en la carretera de los Chorros, que 20 años de ese terremoto, más de 20 años, y a ningún gobierno le interesó una red vial tan importante que viene mucha carga de otros países, que tiene incidencia directa con nuestra economía. Cosas así es lo que hace que la población identifique con buena evaluación al gobierno actual. Uno de ellos es el Plan de Control Territorial, que en su momento los exdiputados nunca lo quisieron apoyar. Y eso fue un grave error porque vemos las evidencias ahora, el mejoramiento tecnológico también que se ha tenido, que era una de las fases, por ejemplo, chalecos tácticos, cascos tácticos, dignificar la carrera policial inclusive con aumentos salariales, también las patrullas policiales. Es decir, ha sido una serie de situaciones que han rescatado, valorizado y dignificado a estas personas. ¿Usted cómo evalúa precisamente esa parte, digamos? Porque, digamos, uno no puede esperar que 100% de las personas esté de acuerdo o conforme, digamos. Todavía se escuchan muchas quejas, especialmente de esta organización del Movimiento de los Trabajadores de los Policías, sobre las condiciones en las que están algunos agentes y, digamos, las situaciones laborales, ¿no?, con sus superiores, digamos, alguna especie de directivas con las que no están muy de acuerdo, privilegios, digamos, órdenes que pareciera que no están dentro de la lógica. Pero usted, Luis, con la experiencia dentro de la academia, digamos, ¿cómo evalúa que ha ido cambiando las condiciones de los policías en estos últimos sobre 3 años? Sí, la gente siempre se va a quejar en su momento, y yo te lo puedo decir con propiedad. Hemos visto cómo en el ramo de seguridad, por ejemplo, en cuestión salarial, si nos vamos a eso, siempre los sindicatos han querido como buscar esa dignificación salarial, etcétera. Sí, es normal, ¿no? Exacto, no, y está bien. En gobiernos del FMLN nunca se tuvo un aumento considerable. Definitivamente no, y siempre se vio esa selectividad, gente afines ideológicamente que les daban, por decir, oportunidades laborales con plazas, con buenos salarios, etcétera. Ahora vemos cómo de un tiempo para acá, del gobierno actual, del presidente Bukele, ha habido una mejora salarial de bonos, uno mensualmente, bueno, son 2 mensualmente, a centros penales, Ministerio de Justicia, la Academia de Seguridad Pública, los policías. Hemos visto esa dignificación salarial cuando en gobiernos anteriores nunca se hizo de esa forma. Ya quejarse por eso y mencionarlo también, que esos bonos no tienen descuentos porque no lo necesita, es decir, la renta y ¿cómo se llama? Seguro social ya lo tiene el salario per se. Sin embargo, esos bonos no tienen deducción alguna, y aún así, si la gente se sigue quejando, yo creo que estamos mal en ese aspecto, pues es cuando ya caemos en una cuestión ideológica, diría yo, porque realmente se ha mejorado la cuestión salarial, se ha dignificado las delegaciones también, una mejora en muchas delegaciones. Obviamente que venimos de décadas de abandono, no se va a hacer inclusive en 5 años. Para eso se necesita mucho tiempo, sea este gobierno, sea otro que venga, me doy a entender, pero darle una continuidad a este tipo de mejorías. Aquí lastimosamente, incluso cuando estaba Arena, se tenía un cambio bien radical en las políticas criminales, no se le daba continuidad. Igual el FMLN en 2 gobiernos que fueron nefastos para el país, es porque fue donde en el 2015 llegamos a ser el país más violento de Latinoamérica, 103 asesinatos cada 100.000 habitantes. En el 2020, ¿sabe que el primer lugar, de esos 5 años atrás, habría que ver cómo cerramos este año, que indudablemente va a ser mejor que el 2020, del primer lugar como país más violento de Latinoamérica, pasamos al 8º, es decir, ha habido una violencia que se ha reducido en el país, y Jamaica terminó en primer lugar. Entonces están los datos, y ese dato no lo dice solamente la mesa técnica de acá, lo dice un estudio de una ONG que investiga cuestión criminal, que es Enshrine Crime, que incluso es bastante detractora al gobierno actual. Es decir, ellos están dando datos fiables. Entonces ya no querer hacer caso omiso de eso cuando escuchas a una oposición diciendo que han aumentado los desaparecidos, que han aumentado los homicidios, no es cierto. Si te vas a los datos al global, no es cierto, al contrario, han ido disminuyendo. Lo que pasa es que ahora obviamente ellos tienen que tener alguna argumentación para tratar de contraponer el declive político que están teniendo, y es a lo que recurren. ¿Cómo entiende usted cuando el presidente dice que el énfasis ya no se va a poner solo en la reducción de homicidios? Pensando, por supuesto, en el segundo delito, que es, digamos, el que más nos ha estado quejando en los últimos años, la extorsión. Sí, no, definitivamente, y eso es muy bueno, porque
En seguridad el indicador más sensible es el de los homicidios, que es el primero que debía de atenderse, y así se ha hecho. Se ha reducido considerablemente, básicamente estamos a 19 asesinatos cada 100.000 habitantes, algo histórico. Se recibió actualmente, hace 2 años se recibió con el exgobierno de Sánchez Serén, eran más de 60 cada 100.000 habitantes, ha disminuido muchísimo. Ahora que se ha logrado esa reducción considerable, obviamente se comienza a atacar otro flagelo que es más complejo, que es el de las extorsiones. Es acá donde la inteligencia policial, la investigación van a tener que destacar muchísimo. Ya se tiene un laboratorio donado por Estados Unidos, el cual va a facilitar también más la investigación. Así que paulatinamente se está viendo esa mejoría. Pero de la noche a la mañana, algo que se enquistó, como tú dices, a nivel incluso cultural, es bien difícil que se vaya a neutralizar en un par de años. Es decir, para serte sincero, por la especialidad de seguridad que tengo, hasta han hecho demasiado a la fecha el gobierno actual con esta disminución que ha tenido, porque veníamos de una cuestión compleja. Por ejemplo, lo de las maras de pandillas se conoce en seguridad como una guerra de baja intensidad. Tiene las características como tal, militarmente así se le conoce. Incluso en su momento el exministro de Defensa, Muguía Payés, lo mencionaba. ¿Por qué se llama de esta forma? Porque a diferencia de la guerra que se tuvo en los 80, una guerra ya declarada, el enemigo en este caso no te declara la guerra. Ellos no buscan derrocar al gobierno, al contrario, buscan convivir con él, vivir de él, con impuestos ilegales, que es la renta, por decir algo, y ponen con dinero ilegal que ellos reciben, se puede decir que ellos ponen negocios de forma legal para lavar dinero. Es una consecuencia de delitos, es decir, es más complejo la guerra de baja intensidad. Ellos no tienen la capacidad, primero, numérica en armas para querer derrocar a un gobierno, y no es esa la función que ellos buscan. Al contrario, a ellos les conviene que el Estado, las instituciones sean débiles para seguir delinquiendo. Por eso ahora se han cerrado filas, y ves como una Fiscalía General de la República, una PNC, como el Ministerio de Justicia y la Fuerza Armada se han articulado de una mejor manera para el combate al crimen. ¿Qué tan importante es uno de los principales anuncios que hizo el presidente, que es incrementar el número de efectivos militares? Él está hablando de llevarlo hasta los 40.000 y en un periodo de 5 años, ¿no? Que ya es un plan que trasciende la fecha límite de su gobierno. ¿Qué tan importante es esto de cara a combatir precisamente a las pandillas? No, definitivamente, mira. Indudablemente que la cuestión numérica incide, no solamente militar, no que también policial. El problema, diría yo, que en este caso los policías ya no se gradúan tan rápidamente como antes, porque ahora se ha alargado el tiempo de enseñanza. Antes la gente se graduaba en 12 meses, en un año. Ya ahora se ha mejorado la cuestión educativa en la Academia de Seguridad Pública, y ahora son técnicos policiales, tardan 2 años. Es decir, que está más limitado la celeridad con que se gradúan los policías. Sí. Entonces, ¿a qué se recurre? Veamos con los soldados entonces para que ellos incursionen en esta zona. Y la policía, obviamente, no se está desvirtuando la policía, ni se le está quitando atribución, sino que para contrarrestar eso se ha hecho de esta forma. Y como yo lo mencionaba al inicio de la entrevista, que en zonas específicas el equipo táctico, la ropa táctica que ellos tienen, incluso el tipo de arma, da mayor factibilidad para una utilización en zonas rurales que en una zona urbana. Por ejemplo, lo que hacía el FMLN en su momento, de poner tanquetas aquí en El Salvador del Mundo, sí, donde se veía. Eso era ridículo. A este gobierno no lo hemos visto haciendo eso. Es decir, está mejor pensado, está mejor articulado todo este tipo de situaciones. Era hasta ridículo ver cómo la gente se tomaba fotos con la tanqueta, es decir, servía de burla. Eso no es incluso ni para zonas rurales. Este gobierno no lo ha hecho, al contrario, está aprovechando recursos humanos. Y qué interesante, con la parte tecnológica, tú viste el día de ayer cómo ya mostraron los primeros drones de seguridad y vigilancia. De hecho, vimos hace un par de semanas, creo que fue, que se detuvo a los que agredieron a un anciano, ¿verdad? Sí. Gracias a la tecnología. Los drones que trataron de huir, pero... Sí, y los drones, hay que mencionar esto, no son los drones comerciales que venden en un centro comercial, es decir, valga la redundancia. Al contrario, no son juguetes. Exacto, los drones de seguridad que se tienen ya en esas tareas de seguridad pública, ya tienen una cámara infrarrojas, mayor durabilidad, mayor alcance, el control perimetral de la zona, ya te permite exponer menos humanamente a los policías también y a los soldados, y de una forma coordinada intervenir ya una situación de peligro. Por ejemplo, las cámaras
cámaras que están en Santa Tecla. Hemos visto cómo han logrado detener a muchos delincuentes que casi infraganti, cuando roban a los minutos el CAN ha intervenido de una forma idónea. Aquí algo importante, habría que ver también que los gobiernos locales cómo pueden expandir este plan y acuerparlo, porque en Medellín, retomando el ejemplo, se llegó a eso. Fueron diferentes aristas, esto quiero trazar también. No solamente fue meter al ejército, también la deportación de capos de droga, porque muchas veces, ¿qué pasaba en Colombia? Y lo hemos sabido hoy a través de series y cosas que son hechos reales, que ellos, con la capacidad económica que tenían, compraban jueces. En cambio, en Estados Unidos sabemos que es bien difícil eso. Al deportar a los capos en Medellín, al intervenir militarmente, cuando también la alcaldía, la localidad, el gobierno local comenzó a apoyar con programas de prevención, todo eso comenzó a construir un andamiaje de prevención ciudadana. Eso es lo que se está haciendo acá. Es decir, es bastante holístico, son diferentes elementos, no solamente la persecución. Lo que pasa que obviamente en medio siempre es más destacable cuando ves la imagen de los soldados, la policía, 10, 20 personas esposadas en un operativo, es lo que llama muchas veces a los medios de comunicación. Y te pregunto a ti, ¿cuántas veces hemos visto en las portadas de los periódicos algo acerca de los proyectos Cubo? Nunca, porque no tiene mayor, para las personas, mayor importancia. Sin embargo, es sumamente importante eso. Bueno, aquí en los medios digitales, aquí en Cronio y en Bitácora SB se ha visto más de una vez, ¿no? Pero sí, es digamos, lo que te digo. Somos medios que trabajamos con otros patrones. Sí. Quiero también un poco, Luis, que me ayude a, digamos, a entender, ¿no? Y a poner en perspectiva este tema de la incursión, ¿verdad? Cuando se llega a un territorio que está básicamente asolado por pandillas. Aquí carretera al puerto hay una serie digamos de cantones incluso que incluso las personas más humildes están renteadas, no les toca hasta pagar $1 o algo así a la semana a los que pagan menos, digamos. ¿Cómo se interviene en este lugar? Y como usted lo hizo, no se desmerita el trabajo de la policía, pero tampoco se puede desmeritar el trabajo que puede hacer un maestro, que puede hacer un trabajador de la salud comunitaria, un médico, ¿verdad? No se desmerita, digamos, el trabajo de digamos, los empleados de ANDA que pueden llevar agua potable a estas zonas, de los trabajadores de las compañías eléctricas que pueden llevarles electricidad y en general darles a las personas un mejor nivel de vida que por sí solos no van a poder lograr, digamos. Todo ese tipo de intervención se puede hacer al mismo tiempo, o cómo se debe ir desplegando tal vez ese esfuerzo. Sí, es complejo en el sentido que creas diferentes unidades. Por ejemplo, la policía comunitaria, que ya casi no se escucha, en su momento el FMLN quiso agarrarla como un baluarte propagandístico, y no es que sea mala. El problema es cómo lo estaban haciendo, que cómo vas a llevar policía comunitaria a zonas altamente con índices criminales muy fuertes. Primero tenía que recuperarse el territorio para después tener un acercamiento, una proximidad con la comunidad, en este caso la policía comunitaria. ¿En qué consiste? En tener una mejor coordinación con gente civil, con los ADESCOS, con escuelas, iglesias, inclusive. Ya el policía en la policía comunitaria ya no llega uniformado, por decir algo, llega de civil. Por ejemplo, incluso en la Academia de Seguridad Pública se brindaron unos cursos de cómo alegrar a los niños con maquillaje de payaso, etcétera. Pero ¿qué hacían los medios antagónicos al gobierno en ese momento? Estoy hablando del FMLN, fíjate qué interesante. Se burlaban. En lugar de adiestrar a los policías, decían armas, les están enseñando payasadas, y lo cual no es así tampoco, porque la policía comunitaria en otros países, así se ha realizado, tiene un acercamiento con los niños. Un niño cuando ve un fusil, arma larga, es hasta peligroso. En cambio llega el policía con una cuestión lúdica, de juegos, que el niño ya no tenga esa aversión hacia el militar o el policía. De eso se trata la policía comunitaria, y esa puede ser un factor importante, cómo la policía comunitaria puede revitalizarse y llegar a estas comunidades para trabajar a la vez también con una inteligencia policial más sólida. ¿En qué sentido? El hecho de que sea policía comunitaria en el civil no quiere decir que no puedan investigar, ¿me entiendes? La operatividad que se da en la zona, de forma encubierta, y así lo hace la policía. De hecho, tal vez tienen cierta facilidad. Exacto. ¿Qué tan importante es precisamente esa relación entre la policía, sí, la policía como institución, ¿no? Y entendiendo que las instituciones no son abstractas, ¿no? Están formadas por personas, entre la institución policial y la comunidad, cada comunidad en particular. Sí. ¿Qué tan importante? No, es sumamente importante, porque si no se llega a consolidar el modelo de seguridad ciudadana, de nada va a servir. Imagínate lo que se está haciendo en cuanto a persecución y recuperación de territorio, porque se puede recuperar temporalmente, pero si no se logra consolidar ese modelo de seguridad ciudadana con los diferentes actores o diferentes instituciones, iglesias, alcaldías, etcétera, no va a tener durabilidad en el tiempo.
Te pongo el ejemplo de Medellín, es decir, ha sido cíclico. En 2 años recuperaron la ciudad de 381 asesinatos cada 100.000 habitantes, se logró disminuir a 40 cada 100.000. Sin embargo, 3 años después tuvo un pico, un alza a 90 cada 100.000. El ejemplo que te mencionaba al inicio, la criminalidad no se erradica, se neutraliza. Y nuevamente volvieron a tomar medidas y está en esa sub y baja, pero ya nunca llegaron a los números del año 91. Esperemos que nosotros tampoco lleguemos a los números cuando estaba el FMLN. Por eso es importante mencionarlo, cuando hay un día que aumenta un poco los homicidios, ya lo ven con tinte político. Y sin embargo, nunca este año no hemos superado, según las estadísticas de la mesa técnica, más de 5 asesinatos diarios. Nunca. Cuando en el pasado no disminuíamos ni de 10, 15, 20. Era lamentable. Obviamente hace falta mucha labor. Sin embargo, los modelos de seguridad ciudadana tardan 10, 15 años en establecerse cuando son bien ejecutados. Por eso estamos viendo un gobierno que ha tenido y tiene la voluntad política para hacerlo. Sin embargo, en la asamblea pasada se le negó mucho el plan control territorial. Ahora vemos totalmente lo contrario, y qué bueno por ello, porque realmente ha sido un plan exitoso. Es como cuando nos vamos a la cuestión de salud, cuando despectivamente la oposición le llamaba galerón al Hospital de El Salvador, y vemos cómo se trata a las personas con tecnología de primer nivel. Hasta vinieron extranjeros a conocer el hospital. A eso quiero llegar, de que siento que el país no debe de caer de ninguno de ambos lados, tanto el gobierno y la oposición, ya no seguir con un discurso confrontativo, porque eso no va a abonar al país en cuestión de una mejoría. También a nivel de diálogo, siento que es muy importante. El gobierno actual no tiene necesidad ya de despotricar tanto contra la oposición. Sí, la misma oposición se ha venido en una autodebacle debido a que no hubo una voluntad política, y vemos una retórica que no cambia, infértil totalmente. Una digamos, una especie de retrocedernos a su mismo discurso. Este tema de la seguridad, Luis, yo sé que tiene muchas aristas, sumamente complejo. Sabemos además que además de la violencia relacionada con los temas de pandillas y narcotráfico, si es que no son básicamente lo mismo, también tenemos otros problemas, ¿no? Que es la violencia que tiene que ver con intolerancia social, y además violencia de tipo misógina, que se da mucho aquí en El Salvador, y además de violencia con agresiones sexuales. Estos otros tipos de violencia palidecen todavía ante la violencia vinculada a pandillas, o ya es necesario también tal vez también ir considerando programas especiales para atender ese tipo de exabruptos que terminan luego en homicidios, luego en... Ese es interesante lo que mencionas, porque la violencia contra la mujer, por ejemplo, tiene causa ya de cuestión educativa, cultural, es decir, es lamentable como cuando hay un asesinato de mujer se culpa a la policía. Obviamente no tienen que suceder. Sin embargo, difícilmente, por ejemplo, tú tienes un vecino y de la nada, no conocemos los problemas que están teniendo, de la nada escuchas unos disparos, por decir algo. Esperemos que nunca sea así. Y llega la policía y asesinó a la esposa. Dime, ¿cómo la policía va a prevenir algo así si no existiera una denuncia previa? Por eso es importante que las mujeres que están sufriendo violencia denuncien. La violencia es escalonada. De la nada, ningún hombre va a agredir a una mujer sin mediar palabra. Es escalonada. Primero puede hacer hasta un mensaje de texto, verbal, económicamente, y eso va subiendo a llegar a una agresión física. Cuando entra en ese círculo de violencia la mujer y no denuncia, ese es un problema, porque deriva en un feminicidio, lo que hemos visto lamentablemente en los últimos días. Por eso es importante que ese tipo de factores, tanto en el hombre, por ejemplo, pues si nos vamos más atrás todavía, tratar de quitar esa parte mal educada del machismo, diría yo, en el aspecto que ver a la mujer como un objeto, etcétera, pero son aspectos estructurales y culturales, arraigados, que es más complejo erradicarlos. Ya tiene que haber muchos factores educativos, etcétera. Sin embargo, obviamente, lo que tú mencionabas, por ejemplo, en nuestro país, uno de los delitos más denunciados son las agresiones. Somos un país sumamente violento, y a nivel mundial Latinoamérica es la región más violenta. Mira qué interesante, inclusive más que África, más que el Medio Oriente, a nivel de Latinoamérica. O sea, es decir, somos una genética, diría yo, que tendemos a eso, y nos damos cuenta a veces en el tráfico. Alguien se molesta solo porque le pitas y él está cometiendo una infracción, te están insultando. A todos nos ha sucedido, y todos en cierta medida a veces perdemos los estribos también. Es decir, no esperemos entonces realmente que hagan magia las autoridades en todo aspecto. Es parte nuestra también de ir eliminando esos factores cuanto a esa soberbia muchas veces que nos caracteriza a los latinoamericanos. Y tú lo ves, por ejemplo, algo tan trivial: tú vas en una carretera, van dos carros a la par,
el izquierdo es para ir, manejar rápido. Yo sé que todos, incluso los que nos ven, les ha sucedido. Tú quieres, yo lo que hago inclusive es solo poner las luces, no, ni pito, y la gente no te da permiso, y yo me pongo a pensar, ¿y si yo llevara una emergencia de un herido y esta persona no me da permiso? Hasta una vez me sucedió. Las ambulancias tienen problemas para circular. Hasta una vez me sucedió que en lugar de darme permiso me iba frenando para que no pasara. Es decir, ¿y entonces en qué estamos pensando? A ese tipo de situaciones quiero llegar con este análisis, porque son cuestiones ya culturales, ya de voluntad también de las personas. No esperemos que la parte coercitiva siempre nos va a arreglar todo, sino que también es una voluntad de nosotros los ciudadanos. Esa es la parte que sí, nos involucra a todos. Sí, ¿no? Definitivamente. Luis, muchísimas gracias. Lastimosamente se me acaba el tiempo y ha sido muy edificante poder conversar con usted sobre estos temas, porque también nos da perspectiva, ¿no?, sobre saber qué esperar y cómo entender también las políticas, ¿no?, las políticas de seguridad que tiene en nuestro país. Esperamos que los resultados se puedan ver, ¿no?, por lo menos en el mediano plazo, y esperamos contar de nuevo con usted para seguir analizando estos temas. Por eso yo lo menciono, vámonos a los datos, como dicen los economistas, y son irrefutables. A diferencia de gobiernos anteriores, cuando dicen es que el Frente hizo lo mismo, sí, pero no tuvo buenos resultados. Y ahora hay buenos resultados. Ya si con esta fase de incursión no se recuperan los territorios, es que falló, hay que cambiar la mecánica. Pero no podemos hacer conjeturas que va a ser igual a lo que hicieron otros gobiernos, porque hasta la fecha en seguridad ha sido lo más efectivo que ha habido en este gobierno. Y sin duda ha sido importante también la intervención de centros penales, ¿no? Ha sido un equilibrio, centros penales, la persecución del delito y la judicialización de los casos. Ese andamiaje institucional es el que ha favorecido para el combate al crimen. También hay que limpiar el sistema judicial, pero ese va a ser tema para otro programa. Sí, así que muchísimas gracias de nuevo. Excelente. Gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas. Esto fue El Salvador Today. El placer siempre es nuestro cuando usted nos concede unos minutos para, pues, con personas como Luis, ¿no?, poder echarle un poco de luz a las decisiones que han tomado nuestros gobernantes, que nos conciernen a todos, y que como parte de una democracia, ¿no?, nos toca, nos es pertinente estar constantemente evaluando de qué es lo que está pasando. Así que para eso estamos aquí. Recuerden, como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.